Muy buenas a todos, mi nombre es Juan y en el video de hoy quiero compartir con ustedes las características principales de Manager OMC, un complemento para Blender enfocado al flujo de trabajo en la 3D Viewport. Muy bien, déjenme que les explico un poquito mejor. Vamos a venirnos aquí a 4.5 Blender, su última LTS, muy bien, y vamos a irnos a lo que nos compete directamente. Abrimos la sidebar. Colocamos Manager OMC y lo vamos a hacer un poquito más grande, bien, para que se pueda visualizar mucho mejor, ¿ok? Voy a poner por aquí, así yo creo que está bastante bien, ¿ok? Bueno, antes de continuar quiero darles un pequeño contexto. Yo estoy actualmente estudiando diseño gráfico, ¿bien? Y me estoy intentando especializar, ¿bien? Intentando especializarme no, porque falta mucho tiempo, pero siempre me gusta mucho cuando estoy creando algo en pensar en relación a la experiencia del usuario. Muy bien. Entonces, yo me puse a pensar en muchas ocasiones a lo largo de mis estudios en Blender que muchas personas están trabajando con notebooks, muy bien, y con un solo monitor. Entonces, tener esta interfaz actualmente de Blender, que está bastante poluida, bien, visualmente, tenemos la timeline aquí abajo, los outliners, las propiedades, la barra de tareas, entre un montón de otras cosas más. Claramente son cosas que generalmente utilizamos, bien, pero que a la hora de modificar un objeto no son tan necesarias. No por nada, bien, cuando nosotros apretamos Tab y nos vamos a Sculpt Mode, pues tenemos una interfaz mucho más limpia a nivel, pues bueno, a nivel de cositas que tenemos ahí medias pululando, ¿bien? No muda mucho en relación a las otras cosas, pero pues bueno, en fin. Vale destacar, de igual manera, ahora que lo pienso, es como que se achica más, ¿no? Miren, Object, Sculpt, Object, Sculpt. En Edit queda medio que igual que en Object. Texture Paint se complica también, en Vertex también, en Weight queda igual, ¿bien? Pues bueno, en fin. La cuestión es que nosotros tenemos diferentes estrategias para poder optimizar todo este espacio visual, muy bien. Eh, lo único malo es que no vamos a tener acceso al outliner y tampoco a las propiedades, ¿bien? Que podemos apretar Control Alt Spacebar y listo, ¿bien? Pero pues bueno, perdemos muchas de estas cositas que tenemos aquí al lado, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? ¿Bien? Que la idea es construir unas herramientas que nos faciliten el trabajo dentro de la 3D Viewport. Así que vamos a irnos directamente para eso, ¿bien? Primero vamos a hacer Full Screen, Maximize Area y vamos a sacar incluso los gizmos, muy bien. Vamos a activar la sidebar y tenemos aquí Manager OMC. En su primera sección es colecciones y objetos, en donde la vamos a poder expandir y vamos a ver qué es lo que tienen cada una de estas colecciones, muy bien. Tenemos la colección, la escena, bien, la colección de la escena, la colección propia de estándar que abrís Blender y aparece ahí, con su luz, su cámara y su cubo, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, bien. Yo no sé si lo dije en esta grabación porque he hecho este video varias veces, pero generalmente, bien, cuando nosotros seleccionamos una luz en Blender solamente teníamos estos parámetros para ser utilizados y modificarlos y poder tener una mejor experiencia o un mejor resultado concretamente para el proyecto que nosotros estemos desarrollando, bien. Actualmente integraron algunas funciones nuevas que yo las tengo que actualizar para la 4.5, bien. No les voy a mentir, yo creo que no me imaginé bien que en el medio de una versión de 4.0, por ejemplo, hasta la siguiente, la 5.0, pues iba a haber un intermediario ahí como la 4.5, como LTS, ¿bien? No sé qué más van a poder agregar o qué van a estar agregando o modificando en el futuro, muy bien, pero en la 4.5 yo creo que tal vez sea un buen punto como para al menos mi trabajo quedarse aquí, ¿bien? Vale destacar, en el futuro, dependiendo de lo que se integre y dependiendo del hardware que tenga, porque cada vez que hay actualizaciones te van a pedir un hardware un poco más potente, ¿bien? Así que es eso, ¿bien? No lo sé todavía, estoy deduciendo acá, ¿bien? Pero muy probablemente tal vez me quede solamente con esta, con esta versión, ¿bien? A no ser que, pues bueno, en fin, el futuro dirá, ¿bien? Yo soy una persona que divaga mucho, ¿bien? Así que perdón.
Hidrátense, bien, más si están haciendo videos y están hablando mucho, bien. ¿Cuál es la cuestión? En otros softwares, bien, de creación de imágenes como Krita, GIMP, Inkscape, bien, podemos hacer diferentes estrategias, tenemos diferentes estrategias para abordar nuestro trabajo o para abordar la construcción de nuestra imagen. Y al final de cabo, bien, lo que tenemos en Blender es la construcción de una imagen final, dependiendo de cómo se integre esto o cómo se vaya a utilizar en postproducciones, muy bien. Esto es como, pues, construir una maquetita, bien, y llevarla a otros lados, pero dependiendo de a dónde la llevemos, puede ser que nosotros estemos construyendo un espacio, bien, un espacio tridimensional, bien, interactuable, o una imagen plana en 2D, pero muy bien hecha en relación a las perspectivas, muy bien. Acá en Blender tenemos una perspectiva perfecta, vamos. Es muy cercana a la perfección, ¿bien? Que si nosotros estuviéramos dibujando a mano cada una de estas cosas. En fin, con estos detalles aparte, vale destacar que en otros programas de creación de imágenes, lo que tenemos en muchas ocasiones es la posibilidad de separar nuestro trabajo en capas, muy bien, que en Blender se podría traducir para los objetos, ¿bien? Mientras que en el tema de las carpetas que tenemos en otros programas, en Blender se podría traducir para las colecciones. Muy bien. Entonces, Blender es tan versátil, bien, y es una herramienta tan linda que te permite hacer traducciones o analogías con otros programas sin perder la lógica, digamos, de la propia estrategia que nosotros estemos utilizando o querramos o queremos utilizar. Muy bien. Entonces, en cámaras también tenemos nuestros settings aquí y tanto las cámaras como las luces tienen y abren una sección específica para estos objetos, ¿ok? Como también si nosotros tuviéramos un objeto de tipo curva, muy bien. Aquí tenemos Curve Geometry, muy bien. Que van a ser, pues bueno, parámetros generales que nosotros acostumbramos modificar para poder trabajar con curvas. Perdón, ¿eh? Si no tomo agua, no hablo más. Bien. Qué bueno, Juan, que no hables más. Bueno, en fin, vamos a irnos aquí al tema de las colecciones y cómo interactuar con las colecciones. En primer lugar, vamos a separar nuestro trabajo. En otros programas, nosotros separaríamos el trabajo muchas veces en carpetas y diferentes capas con las cuales vamos a trabajar diferentes cosas. Muy bien. Entonces, aquí en la primera, como estamos en Blender, le vamos a poner lo siguiente. Miren, voy a dejar aquí y le vamos a poner L/C de luces y cámaras, ¿ok? Le apretamos dos veces Enter para que se quede ahí, el salvado, bien, guardado, la configuración. Y en la otra nueva colección, sin tener ningún otro objeto seleccionado, muy bien, le vamos a poner objetos, bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, Blender, para poder hacer esto, bien, que hicimos aquí en el panel, nosotros tendríamos que tener un objeto seleccionado, apretar la M, y decirle justamente si queremos mandar este objeto a una nueva colección o a una colección que ya está en la escena. Muy bien. Entonces, si no tenemos ningún objeto seleccionado y apretamos la M, nos reporta un error que justamente nos informa que no tenemos ningún objeto seleccionado. Bien. Esto puede ser útil para determinados flujos de trabajo, pero para otros que quieran preorganizarse, pues no va a servir muy bien, porque tendrían que crear todas las cosas y después irlas separando. Bien, sería como el trabajo inverso. Bien, entonces aquí vamos a seleccionar el cubo y en este Target Collection vamos a seleccionar los objetos. Bien, la colección llamada objetos. Bien, Move Select Objects y aquí ya tenemos con esta flechita la fácil visualización del objeto que acabamos de mover. Generalmente, cuando nosotros vamos a mover un objeto de una colección para otra, se va a quedar seleccionado. Por esa razón, yo aquí coloqué de Select All. Muy bien, de seleccionar todos. ¿Ok? Luego tenemos, cuando seleccionamos un objeto y con otro complemento que también está disponible en Gumroad dentro de mi propio, dentro de mi propio perfil, bien, tenemos acceso a este Modifier P en donde vamos a poder colocar aquí modificadores como Subdivision Surface o Mirror, como también setear el punto de origen para que nosotros podamos detectar, podamos visualizar el efecto del mirror en este caso, muy bien.
Entonces, son cositas que van a estar trabajando en conjunto para que nosotros tengamos una cartuchera, una herramienta, bien, varias herramientas, para poder realizar mucho mejor nuestro trabajo, bien. Ahora vamos a colapsar esto de aquí, muy bien, colapsar no, vamos a contraer, perdón. Vamos a contraer las colecciones y los objetos y vamos a irnos a Object Modifiers. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos actualmente el Subdivision y el Mirror. Muy bien. En Subdivision creo que sea más suavecito, entonces le voy a poner un poquito más y se lo vamos a aplicar tanto a un objeto como a otro. Voy a compartir el mismo material, los mismos materiales, pero después voy a asignarles diferentes cositas. Muy bien. Entonces le vamos a poner a aplicar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poder visualizar el material que tenemos actualmente, pero si también no queremos consumir muchos recursos, le podemos sacar la visualización con Show Previews. Muy bien, este checkbox lo que hace es pues que no tengas más la previsualización. Muy bien, entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a pasar a la vista de materiales. Vamos a activar la opción de afectar los orígenes. Muy bien, un Shade Smooth. Y aquí en Edit Mode vamos a configurar unos Vertex Groups, muy bien. Entonces, deseleccionamos todo y vamos a crear nuestro primer grupo, bien. Grupo esfera 1, bien. Vamos a crear otro que se llame grupo esfera 2, muy bien. Entonces, en el grupo de esfera 1 vamos a seleccionar estas caras de aquí, muy bien. Asignar, muy bien, deselect, select para que veamos que funciona, muy bien, lo dejamos deseleccionado y aquí en grupo 2 nos venimos a la segunda esfera y le decimos asignar, muy bien, vemos si funciona, muy bien, correctamente, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, en el grupo 1 vamos a seleccionarlo, muy bien, y le vamos a crear un nuevo material que se va a llamar G1, muy bien, vamos a crear otro que se llame G2, muy bien. Y aquí lo vamos a poder configurar de una manera bastante práctica con esta sección de materiales, muy bien. Vamos a colapsar todo, vamos a contraer todas. Esta va a ser una de las modificaciones que yo haga en el futuro, en el próximo mes, en donde voy a generar una setita así, una flechita, bien, para poder colapsar y contraer todos los nodos que están aquí en la sección de materiales, muy bien, para que sea más práctico, bien. Muy bien, vamos a irnos como pueden ver tenemos el Material Output y el Principal BSDF. El primero es el material como tal que está asignado a los dos, muy bien. Ahora yo quiero asignar a este grupo de vértices un material diferente que es el grupo 1 de la esfera 1, muy bien. Y quiero que sea más naranjita, ¿ok? Entonces aquí en Assign Material to Vertex Group, o sea, asignar material al grupo de vértices, vamos a ponerle grupo de esfera 1, muy bien, porque es el G1, muy bien. Y aquí le vamos a poner asignar, muy bien. Entonces, aquí más arriba le vamos a decir deselect, bien, select, deselect, ok. Vamos a seleccionar el grupo 2 y en el G2 lo vamos a configurar para que tenga un color azul, por ejemplo, bien. Entonces aquí, grupo de esfera 2, asignamos, muy bien, y ya tenemos nuestros materiales asignados a los grupos de vértices que nosotros queríamos, muy bien. Entonces, todo esto es el recorrido general, muy bien, general, es para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona, cómo interactuar, cómo organizarse directamente en la 3D Viewport, muy bien. Vale destacarte que pues, bueno, tienen otras funciones como los booleanos, muy bien, y que ya están actualizados a la... Estuve haciendo algunas cositas, entonces ya están actualizados, la lógica ya funciona bien con las nuevas prestaciones de Manifold, entonces va a depender claramente del tipo de estructura que ustedes tengan, como ustedes ya creo que ya pueden llegar a saber, bien, pero bueno, es esto, gente. Le voy a brindar un poquito más de soporte al tema de las curvas, porque en las curvas hay un inconveniente y es que, por ejemplo, miren, se los voy a mostrar antes de tomar agua. Voy a dejar para acá. Nos vamos a salir de esta full screen un segundito de la Maximus Area y aquí en prestaciones, déjenme crear una curva, bien, un patch, muy bien. Nos venimos aquí en geometría, ok, en las propiedades y aquí tenemos en Bevel, bien, dentro de esta sección de Bevel tenemos varias cositas interesantes, bien. Tenemos Round, Object y Profile, que Profile es algo
bastante útil cuando queremos hacer unos efectos de una forma bastante práctica, ¿bien? O, por ejemplo, unas estructuras de una forma bastante práctica, ¿ok? Entonces, actualmente esto pues no los tiene, ¿bien? El panel, o sea, los puede interpretar, ¿bien? Como pueden ver aquí. Pero lo tendríamos que configurar, muy bien, primero en las propiedades y luego utilizar el tema del Bevel Object, por ejemplo, y utilizar el cuentagotas, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo quiero evitar, muy bien. Como en Maximizaria no vamos a tener las propiedades, ¿bien? Quiero evitar el uso, cualquier tipo de uso, mediante las propiedades. Para eso, pues bueno, tengo que espejarlo de alguna manera, de que el panel se comunique con las propiedades de una forma adecuada y que se sincronice al mismo tiempo. Casi se me cae. Bien, así que nada, gente, esto va a estar disponible el próximo mes. No es tan complicado. Yo creo que actualmente han salido unas herramientas bastante interesantes para que programadores trabajemos mucho más rápido. Entonces, es eso. Bien. Espero que este video les haya servido, que les haya gustado y cualquier cosa nos vemos abajo en la descripción. No, no solamente en la descripción, sino que también nos vamos a ver en la parte de comentarios en donde ustedes me van a poder dejar sus opiniones. Muy bien. Ah, y también tenemos fill caps acá, pero bueno, yo creo que esto ya se los mostré. ¿O no? Bien, se los muestro rápido, miren. Porque la idea también es como trabajar rápido, ¿no? Entonces, bevel deep, offset, bien, extrude, fill caps. Ya tenemos fill caps, ¿ok? Y si lo queremos también le podemos adjudicar un material a esto, pero lo tenemos que hacer mediante, a ver, sí, mediante esto de aquí, muy bien. New. Y pues bueno, le podemos poner el que queramos, bien. Pero pues bueno, una vez más, lo tenemos que hacer en base al outliner, bien, al outliner no, al properties. Así que esto va a ser una de las cosas que vuelva a mejorar. Muy bien. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Nos vemos en los comentarios y en el próximo video. Mi nombre es Juan y me despido. Bien. Voy a volver a tomar agua, estoy sequísimo. Vamos a ir a OBS, bien. Para aquel que no haya visto el primer video, vale destacar algo muy importante también. Y es que yo lo que estoy buscando es hacer el trabajo, estos videos, de una forma muy natural, sin muchas ediciones, ¿bien? Así que va a haber gente que le vaya a gustar y otras que no, pero bueno, yo creo que conecta mucho mejor, ustedes me pueden conocer a mí y no a una versión de mí, que vale destacar, yo no sé hacer eso, entonces es lo que hay, ¿bien? Espero que les guste, ¿bien? Y que les sirva de útil. Chao, chao, creo que me despedí millones de veces.